Bien, me había quedado en el ejemplo de la argumentación, ¿verdad? Entonces, vamos a ese ejemplo de la argumentación, lo vamos a llevar al texto y también lo voy a subir a Classroom. Entonces, el enunciado era ¿por qué el Perú es un país subdesarrollado? Subdesarrollado. Y con una población pobre. Bueno, o una población que atraviesa miseria y hambre. Entonces, ese es el enunciado. Entonces, esto se va a llamar ejemplo de argumentación. Ejemplo de argumentación. Argumentación. Ya, entonces tenemos en este ejemplo, vamos a construir este ejemplo, como ya le había dicho oralmente, mejor por escrito, para que ustedes tengan como ejemplo, y puedan guiarse también con sus argumentos. Bien, entonces, el enunciado es el siguiente. Enunciado. El enunciado es, entonces ahí tenemos, a ver, vamos. El enunciado es por qué el Perú es un país subdesarrollado y con una población pobre. O una población, o puedo indicar esto, puedo modificar, no, donde existe pobreza, desigualdad e injusticia. ¿Bien? Entonces, ese es el enunciado. Lanzado el enunciado, empezamos a argumentar. Cuando es falso, no se puede argumentar. Tiene que haber algo de verdad para que este enunciado sea verídico. Entonces, viene el argumento. El argumento. ¿No? El argumento. Entonces, el argumento por qué el Perú es un país subdesarrollado, la mala administración. Ya, ¿por qué el Perú es un país donde existe? Te faltaba el enunciado. ¿No? Siendo un país, siendo un estado, vamos a poner, siendo un estado rico en recursos naturales. ¿Sí? Es igual, los países del Asia son ricos, ¿por qué? Porque venden petróleo, tienen petróleo en abundancia. Ahí está el detalle. País asiático, ¿no? Que profesan la religión del mundo, del islamismo, que son países ricos. ¿Aló, Daira? ¿En qué? ¿Aló? Sí, buenos días. Exacto, así es.
Ya. 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 Bien, bien, señora. En un mensaje, por favor, en WhatsApp, en mensaje me dice los cursos para poder conversar con cada profesor. Mándeme en WhatsApp todos los cursos que debe. Ya. Ya, señora, mándeme un mensajito de los cursos. Ahorita me encuentro en clase, entonces mándeme un mensaje, por favor. Ya, señora, ya, muy bien. Ya, muy bien, señora. Ya, buenas tardes. Bien, niños, hubo una interrupción, una llamada urgente de una madre de familia. Bien, prosigo. Entonces, aquí en argumento, habíamos dicho el primer argumento para sustentar este enunciado, porque el Perú es un país subdesarrollado donde existe pobreza, desigualdad e injusticia, siendo un estado rico en recursos naturales. Los países del Asia son ricos, ¿por qué? Porque tienen mucho petróleo. Miren, los países de Arabia, de ese mundo arábigo donde es puro desierto, hay mucho petróleo. Hasta los camellos tienen clínicas privadas, clínicas, hospitales. Es como decir, por ejemplo, que en el Perú, si es un país rico, debería tener las llamas o las alpacas tengan una clínica, un hospital, porque tienen mucho dinero esos países por el petróleo. Entonces, ¿qué sucede con el Perú? Entonces, argumentamos por qué es esa pobreza, esa desigualdad. Entonces, habíamos dicho en el primer caso, la mala administración, la mala administración, la mala administración de sus autoridades, de sus autoridades, de sus autoridades. ¿Se dan cuenta? La mala administración. La mala administración de sus autoridades, ¿no? ¿Qué más? El manejo económico, porque todo desarrollo se desarrolla en base a la economía, ¿no? ¿Qué más? Se encuentra, revisando la historia del Perú, ¿no? La deslealtad, son desleales, la deslealtad, ¿no? La corrupción, y por no decirlo, y el robo. Bien, eso se ha visto a lo largo de la historia del Perú. Sus gobernantes han trabajado eso para un perjuicio. Entonces hay países que no tienen los recursos naturales necesarios, pero están en una buena condición. Entonces, ese es punto uno para la argumentación de lo que el enunciado es esto. Una vez precisado el enunciado, entonces, ese enunciado tengo que argumentar. Argumento. Bien. Entonces, también hemos hablado la indiferencia hacia nuestros recursos. La indiferencia hacia nuestros recursos. Que con ellos, las empresas transnacionales, ¿no? Tienen exuberantes ganancias o millonarias ganancias. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí estamos en el punto 2 en la argumentación. En el punto 3, ¿qué más podemos argumentar? Lo que dijimos antes, en las primeras horas, ¿no? La falta de identidad.
La falta de identidad con nuestra patria. Con nuestra patria. En diferentes niveles, o estratos. En diferentes niveles o estratos sociales. ¿Bien? Entonces, eso se observa, se ha observado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Me entiende por la palabra estrato? A ver, vamos a preguntar. Padilla, ¿está presente? Padilla. Sí, profesor. ¿Entiendes lo que dice la palabra estrato? Más o menos, profesor. Ya, estrato es un nivel social, por ejemplo, los ricos, la burocracia, la población de empresarios, los técnicos, los estudiantes, el pueblo, el campesino, el trabajador del acero, esos son estratos. Estrato es sinónimo de niveles. Entonces, no existe una identidad en diferentes estratos. ¿Bien? Por ejemplo, yo argumento, ¿por qué es esto? Porque yo lo sé, Mire, si ustedes visitaran Chile, el chileno, ¿cómo trata al peruano? Con menosprecio, con indiferencia, como algo aborrecible, ¿se dan cuenta? Y Chile no te va a vender. Cuando te quieren alquilar un cuarto, en Chile te alquilan los cuartos que están en los rincones, los cuartos que no tienen buena presencia, ¿de acuerdo? Pero mira, cómo un gobernante ha podido vender nuestra laguna de Huancavelica, la laguna de Choclococha lo vendió para los chilenos, ¿se dan cuenta? Uy, hay mil cosas para decirlo, por eso ahí está. La falta de identidad, no se tiene identidad. No solo patriótica, aún patriótica también puedo indicarlo, ¿no? Explico acá. Cuando Chile destroza la defensa de Chorrillos, en San Juan de Miraflores, quema Chorrillos, al día siguiente de ese evento habían peruanos gritando, ¡viva Chile! Mire, ahí estaba la traición de muchos peruanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchos gobernantes le entregaron el mar peruano a la administración chilena, ¿no? Le entregaron, entonces, eso es una manera de deslealtad. Si ustedes conversaran con los pescadores, le van a decir una gran verdad. Bien, cómo maneja Chile con los habitantes actualmente. Entonces, hasta aquí 3 argumentos por qué el Perú es un país subdesarrollado. Entonces, ¿qué más podemos decir? El Perú es un país mega diverso. Mega diverso. Eso significa que es pluricultural. 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 Eso significa que hay muchas culturas. Pluricultural, multilingüe, hay muchas lenguas, multilingüe, pluriétnico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, eso también, ¿no? Que tiene como barreras, comunicativas, comunicativas
existiendo la marginación, existiendo eh, la marginación. Miren, el caso peruano es que en el Perú hay muchas razas propias todavía desde de mucho más antes de la llegada de los españoles, cuando el Perú o cuando el Incario es visitado por Francisco Pizarro y sus huestes, esos huestes no había una lengua, habían más de 100 lenguas y habían muchas razas, habían muchos grupos étnicos. Y en esta diversidad de grupos étnicos no nos comunicamos fácilmente por la geografía. Entonces, eso también es una barrera. No simpatizamos con ellos. El peruano tiene una actitud diferente. Por ejemplo, aquí voy a anotar un quinto aspecto, ¿no? La actitud de muchos peruanos, no de todos, desde luego, de muchos peruanos. La actitud de muchos peruanos es de indiferencia. Indiferencia, soberbia, orgullo. Mire, acá, entre peruanos hay una lucha constante. El puneño con el arquipeño no se llevan, el tacneño con el arquipeño, y el puneño no se lleva bien, el cajamarquino con el piurano con el tumbesino. Estamos en enemistad constante, indiferencia. Entonces, existe la enemistad. El descendiente afronegroide, ellos le tienen antipatía al andino y el andino viceversa. Esa es una de las causas. No, una de las tantas causas que puede haber, existe eso, ¿no? Y cuando hay eso no hay unidad. ¿Esto promociona qué? Esto promueve, ¿qué promueve? La desunión. El Perú es un país donde no hay unión. Y donde no hay unión, olvídese, pues no hay una unidad de criterio. Mira, acá van 5 razones para argumentar el enunciado. ¿Alguna pregunta? González Herrera. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Dicho, por ejemplo, puedes preguntar por el número 1, 2, 3, algo que no entiendes? Muchas gracias. ¿Cómo? Sí, entiendo, profesor. Ah, ya, muy No tengo bien. ninguna Entonces pregunta. estamos atentos. Entonces, mire, el caso, yo veía un caso cuando estaba junto al lago Titicaca, que una pobre mujer llevaba su mercadería y tropieza con el maletín de un turista, ¿no? Y el policía viene y le da una cachetada, pero el policía es peruano y la pobre mujer también es del Perú, del Puno. Como el policía, no sé, pero es peruano. Miren, y el mismo turista agraviado dice, enunciaba, entre peruanos ustedes no se quieren, lógico, que tiene razón. ¿Por qué lo decía el turista? Porque tiene mayor cultura. Se dan cuenta porque sabemos que los que viven en el extranjero leen más libros, son más cultos. Entonces, ahí está la desunión. Y hablando de desunión, por todo lado hay desunión, hasta en la misma familia hay desunión. O sea, entonces, un país desunido, pues no puede lograr objetivos. Podemos agregar a este enunciado acá está el enunciado, porque el Perú es un país subdesarrollado donde existe pobreza, desigualdad, injusticia, siendo un estado rico en recursos naturales. Comparamos, ¿por qué los países árabes son ricos? Solamente por tener el petróleo son ricos. Claro que el petróleo se venda en gran escala pues, para el parque automotor, ¿no?
pero también el Perú podría ser, ¿no? Podría serlo, porque no solamente es uno, nosotros tenemos una riqueza total en la selva, en la sierra, en la costa, las costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí son 5 razones por qué el Perú es así. O sea, justificar a este enunciado, en eso consiste un argumento, no justificar. Y podemos agregarle algo más, a ver, o alguien tiene una idea para el argumento. Ustedes van a escoger un enunciado, entonces argumentan. Entonces, en el mes de octubre tenemos un concurso de argumentación. Esa argumentación será pues 2 minutos, 3 minutos máximo. Entonces, defender. Entonces, tu posición, escoger un enunciado. Es igual, por ejemplo, ¿no? Yo digo en un enunciado, ¿por qué el fútbol peruano no es como el brasileño ni el argentino? Entonces, ustedes pueden argumentar, ¿no? Ustedes saben más que yo del fútbol. Entonces, hay argumentos. Entonces, escojan un tema donde pueden argumentar ustedes, ¿no? Argumentar. O, por ejemplo, un enunciado, ¿existe justicia en el Perú o no existe? Entonces, también pueden argumentar el por qué, las razones, ¿no? Entonces, hasta aquí son 5. Con que lo digan 3, 4 o 5, quizás 3 bien fundamentales es algo. Pero para ganar los primeros puestos, felicitación, siempre es bueno agregar algo más, algo más. Entonces ya hemos dicho, mire, ¿qué más? La actitud de muchos peruanos. Acá hay que agregar algo más, ¿no? En algunas regiones, en algunas regiones, hay poco apego, hay o existe poco apego al trabajo. Como les indicaba, ¿no? En la selva central, por Oxapampa he visto, ¿no? Está en Villarrica. El varón trabaja de 8 de la mañana hasta las 11. Después de las 11 no trabaja. ¿Y qué aduce? Aduce mucho calor. Entonces yo le decía, pero si estarías en Brasil, hace 40 grados, o en Vietnam, ¿qué dirías? No, no, pues, entonces, si hay pocas horas de trabajo, no va a tener ganancias. Ahí está la actitud. En alguna existe poco apego al trabajo, ¿no? No hay esa exigencia de sí. Entonces, en el campo hay que trabajar más horas. Si es tu propiedad, tienes que trabajar más horas para que tengas más ingreso económico. ¿Bien? Bueno, en la costa es diferente. Si uno va a trabajar en un hipermercado, en una fábrica, ya esa ganancia es para el empresario, no para el trabajador, es otro. Pues estoy indicando en algunas regiones, ¿no? Vamos a poner agrícolas, ¿no? En el contexto agrícola, en el contexto agrícola. Entonces, existe poco apego al trabajo. Bien, entonces es nuestra actitud. Bien, nuestra actitud. Entonces, también no conocemos lo nuestro. Claro, eso sí es aceptable. ¿Por qué? Por la misma pobreza, ¿no? El cusqueño no conoce el Machu Picchu. Le entiendo por su pobreza, porque ir al Machu Picchu cuesta dinero. Para el mismo cusqueño, a pesar que el cusqueño tiene ingreso gratis al Sacsayhuamán, en Ollantaytambo, pero no al Machu Picchu. Ingresar al Machu Picchu cuesta $100. El, el transporte de aguas calientes al Machu Picchu cuesta $10. Bueno, es costoso. O estando en Arequipa, por en Plaza de Armas de Arequipa, preguntaba a algunos arequipeños, ¿cuántas veces has subido al cráter del Misti? Nunca he subido al cráter del Misti. O sea, mire, también no conocemos lo suyo, solamente podemos querer aquello que conocemos. Ese es un detalle. ¿Por qué se quiere a mamá y papá? Porque vivimos con ellos. Si alguien tuviera un hermano, un medio hermano que nunca ha vivido y de improviso se presenta, tiene que pasar un cierto pequeño tiempo
para que haya ese grado de familiaridad, de sentimiento, ¿verdad? Pero es así con los recursos que uno tiene, ¿no? Uno lo quiere desde lo que lo ha visto, lo ha recorrido. Entonces, en eso estamos. Mire, entonces, se ha visto, por ejemplo, en todo esto, hay países que tienen menos que el Perú, pero tienen más visitas de turistas, ¿no? Por diferentes razones, pues, ¿no? Las razones son muchas, ¿no? Cómo se le trata también al turista, ¿no? O sea, el turista no simple el turista es extranjero, hay turista peruano, y cómo se trata también, ¿no? Entonces, hay mil razones para eso. Entonces, hasta aquí, sobre este enunciado, ¿por qué el Perú es un país subdesarrollado, donde existe pobreza, desigualdad e injusticia, siendo un estado rico en recursos naturales? Entonces, aquí, ¿bien? Bueno, el peruano tiene creatividad, ¿no? Entonces, diríamos, valorar nuestros recursos, valorar nuestros recursos. Entonces sería, claro, como argumentación, no se valora nuestros recursos, no se valora nuestros recursos. Si es que se valora es mínimo, ¿no? Claro, y los que valoramos somos pocos, pero la gran mayoría prefiere lo exótico, ¿bien? Nuestros recursos. Entonces, desde ese punto de vista, pues, identidad abarca mucho. O sea, cuando dice esta palabra identidad, esto abarca varias razones: identidad lingüística, histórica, étnica, identidad cultural, tradicional. Esta palabra empuja, orienta a muchas cosas, ¿no? Eso es para hablar varias horas. Entonces, pero acá alineame, ¿cómo estoy argumentando? Se escoge un tema y luego se argumenta, ¿bien? Se argumenta. Entonces, esto como archivo lo voy a enviar al Classroom. ¿Alguna pregunta al respecto? No, profesor. A ver, vamos a ver. Ya, entonces ahí tenemos un modelo de argumentación. Entonces, lo importante es que también sugiero que ustedes busquen un tema donde van a poder desenvolverse. Un detalle: siempre deben escoger un tema que les encante, donde puedan soltarse, donde puedan desplegar sus conocimientos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, alguien dijera, yo quiero argumentar sobre la cultura o sobre los estudios. Tiene el campo amplio para decirlo, ¿no? Por ejemplo, para una forma reflexiva. Todo el mundo trabaja, y ¿quién no quiere dinero? Todo el mundo añora el dinero. Pero sobre cultura. La cultura no se compra. Puedes tener muchas bibliotecas en tu casa, pero no se compra. Puedes comprar los libros. La cultura y la formación académica es un proceso de toda una vida. ¿De acuerdo? Entonces, acá, tres cosas que no soluciona el dinero. Porque el dinero es el instrumento movible que es para todo. Sin dinero no se puede hacer nada. Pero dentro de ese énfasis, de ese enfoque, hay tres cosas que no soluciona el dinero. La salud, cuando uno está gravemente enfermo por la edad, que sea un cáncer terminal,
el dinero no soluciona. 2, el dinero no compra la cultura. La cultura es un proceso desde niño, cómo se está formando la persona. Y de acuerdo también a su inteligencia. Es todo un proceso. ¿Qué más no soluciona el dinero? El dinero no soluciona tampoco el amor. Claro, en líneas generales es relativo eso, ¿no? Pues los millonarios, por ejemplo, cuando ya están resquebrajados de su salud, viajan por el mundo y no encuentran salud y tienen que morir, ¿no? ¿Acaso los millonarios no mueren? Mueren. Mucho dinero. Hay gente que tiene demasiado dinero. Demasiado dinero. Entonces, ellos no pueden comprar la salud. Cuando ya la salud falla, ahí tiene que dar el punto culminante de su término, ¿no? Entonces, el amor y el sentimiento obedece también a la edad, ¿no? Un millonario anciano, pues no se va a comprar una dama simpática de 20 años, ¿no? Es imposible. Solamente son simulaciones, ¿no? Entonces, el dinero no soluciona en ese caso. Ahora, la cultura es un proceso. La cultura de la formación de una persona es que te vas preparando cada año, vas revisando, estudiando, es todo un proceso. Un millonario no puede volverse culto invirtiendo millones de dólares, no lo puede. Puede comprar bibliotecas, libros, etcétera, puede comprarse islas, etcétera, ¿no? Pero para llegar a ser culto es difícil, ¿no? Entonces, ahí, más o menos en ese entorno, eso también es una argumentación. ¿Qué cosa he argumentado? 3 cosas que no solucionan el dinero. Claro que cuando uno es joven, que tengo plata, entonces me curo de un mal, ¿no? Pero dependiendo de la edad, ¿entiendes? Acá en el Perú, por ejemplo, hace 3 años vino un empresario mexicano muy rico. Le dijeron que le habían conseguido un riñón de trasplante acá en el Perú, pero murió. Se le trasplantaron el riñón, pero murió. Su dinero no le salvó. No en todos los casos, pero es así, ¿no? Entonces ahí se está cumpliendo que el dinero cuando uno está gravemente enfermo no soluciona. Entonces es relativo, dependiendo del cuerpo, la edad en cuanto a la salud. Bien, entonces esta es una forma también de argumentación que estoy haciendo. Entonces este ejemplo de argumentación lo voy a subir al Classroom para que puedan guiarse y vayan preparando. Escojan sus temas. Y si no tuvieran tema, entonces yo les doy un tema para que puedan perfeccionarlo. Profe, ¿qué tipo Y de tema podría ser? O sea, cualquier tema. cualquier tema de cualquier curso o de cultura general, puede ser del deporte, de la historia. Por ejemplo, un tema de historia que le digo acá. La cultura inca es la única cultura que no manejó dinero. Todas las culturas del mundo antiguo, en Asia, en Oriente, en Europa, todos manejaron dinero, mucho antes de Cristo. La cultura inca era la única cultura sana que no utilizó el dinero. Tampoco el oro lo utilizaron para asuntos ornamentales. En cambio, las otras culturas, el oro pues era una codicia, era dinero, poder, ¿no? En el caso, pero mire, en el año 1915-20 en el Perú del siglo pasado, en el departamento de Huancavelica, en la provincia de Tayacaja, en el campo no llegaba carreteras, era sémila, vivían los pastores, el oro estaba tirado como piedras en el campo. Y yo pude conversarte con una persona que ya falleció. Entonces, el oro estaba tirado y los pastores se tiraban con el oro así, jugaban el oro, no sabían que tenía un precio, porque tampoco conocían la ciudad. Hoy en día en ese lugar es la mina Cobriza al fondo, que está cerca del río Mandar. Hoy en día no, para pasar a Cobriza te chequean y cuando sales te chequean, piensan que te está llevando un granito de oro. Es total, porque ahí está el centro minero donde hay oro. Ingresos salíes total, un control total. A pesar que no eres trabajador de la mina, es un control. Pero en ese entonces, miren, los pastores, los campesinos no sabían para qué valía el oro, se tiraban, jugaban, el oro estaba tirado a flor de tierra. ¿Se dan cuenta?
Entonces, bueno, esos son detalles. Entonces, ustedes escogen un tema de historia, pueden escoger un tema de los ríos, un tema de religión, un tema de cultura general, como ahora que estoy diciendo sobre eso de que el dinero no cura tres cosas, no soluciona tres cosas. Entonces, ¿qué? Ahí lo argumentan, pueden hacer su borrador, así como estamos haciendo en el texto, para que ustedes ya tengan en mente ya su modelito. Acá les voy a subir a Classroom este modelo. Entonces, el tema que ustedes pueden hablar del mundo de la farándula, de los grandes artistas, de los grandes cantores. Bien, entonces, miren, los famosos cantores, grandes cantores que han acumulado mucho dinero, a veces no lo disfrutaron, sino disfrutaron otras personas. Y sobre dichos populares, sobre adivinanzas, cuentos, también lo pueden hacer su argumento. Por ejemplo, este dicho popular que dice, no, nadie sabe para quién trabaja. Es una verdad, es una gran verdad. Y eso pueden conversar con sus padres y les van a ilustrar sus padres o sus abuelos. Nadie sabe para quién trabaja. El que lo disfruta realmente es otra persona que no se esforzó a veces, a veces. Bien. Es igual, por ejemplo, el 85% de los millonarios del mundo se hicieron gracias a su inteligencia y capacidad. Y un 10% fue por herencia de bienes, ¿no? Porque ya son hijos de millonarios y heredan millones, ¿no? Heredan empresas. Bien, entonces, muchos lo han hecho sus millones con mucha creatividad, con su inteligencia. Entonces, el tema para argumentar es amplio. Entonces, ustedes escogen su tema, o puede ser de cultura general, de una revista, sobre una noticia. Entonces, ¿qué argumentar, no? O sea, la argumentación consiste en defender esa posición. Aquello que es falso no se puede argumentar, eso sí es cierto. Puedes argumentar, pero al entorno de la mentira, ¿no? En el entorno de la mentira. O, perdón, en el entorno de ese enfoque, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cultura del hombre está la religión, y en la religión Dios es un ente espiritual. La ciencia no acepta eso, bueno, la ciencia solo afirma aquello que puede ver, observar y mirar y palpar. En cambio, en el plano espiritual no es probable eso, ¿no? Un científico no va a decir que yo conversé con Dios, extendí la mano a Dios. No, no existe eso, ¿no? Pero es cultura.